La pandemia no avisó que venía, no golpeó la puerta, simplemente pasó y se llantó en el sillón. Como ven, los imprevistos pasan y tenemos que estar preparados ante ello. Hoy día te vengo a conversar un tema muy interesante que es el fondo de emergencia. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Si estás interesado sobre los temas de finanzas personales, lo que es la educación financiera en general, las inversiones, los ingresos pasivos, te invito cordialmente a suscribirte a mi canal y que le des muy fuerte a la campanita para que estés informado cada vez que suba un nuevo contenido. Y bueno, ¿qué es lo que es el fondo de emergencias? Como su nombre lo dice, el fondo de emergencias es dinero que vamos a ahorrar y o guardar que solamente vamos a hacer uso en un caso de emergencias. Pero y bueno, ¿qué es lo que es una emergencia? ¿Es irnos de vacaciones? ¿Es comprarnos el último iPhone? No, una emergencia es una emergencia. Vale decir, si se te echó a perder la lavadora, se te echó a perder el auto, te enfermaste y tuviste que pagar más de lo presupuestado, si es que estás aburrido en tu trabajo y querés mandar a tu jefe a la o si simplemente te despidieron, para eso es lo que tenemos que ocupar nuestro fondo de emergencia. Bueno, entonces para ello te traigo algunos consejos sobre cómo confeccionar tu fondo de emergencias. Es importante destacar que cualquiera sea el motivo de emergencia para el que tú tuviste que hacer uso de tu fondo de emergencia, una vez que saques el dinero tienes que tratar de reponerlo lo más pronto posible. Entonces, vamos con algunas recomendaciones sobre cómo confeccionar un fondo de emergencias. Número 1. Tienes que elaborar un presupuesto personal. Eso es lo primero. Tienes que saber cuánto es lo que ingresas y cuánto es lo que gastas. Si aún no has elaborado tu presupuesto personal, te invito a que veas el siguiente video donde puedes elaborar tu propio presupuesto personal. Dicho esto, pasamos al punto número 2, que es analizar la información histórica de al menos los últimos 3 meses para que nos dé una idea de cuánto han sido nuestros gastos mensuales. Pero ¿qué es lo que tenemos que mirar en esta información histórica? Para ello te voy a presentar dos posibles escenarios. El primero de ellos va a ser simplemente cubrir todos los gastos que venimos teniendo los últimos 3 meses. Es decir, que vamos a mirar los gastos fijos como los gastos variables. Vamos a intentar seguir llevando nuestro mismo estándar de vida, incluso pasando un imprevisto. Veamos un ejemplo. Digamos que en los últimos 3 meses mis gastos fijos y variables, todos mis gastos, dieron un promedio mensual de $1.500. Entonces, en este caso, el dinero a buscar para el fondo de emergencia de un mes sería de $1.500. En cambio, en el segundo escenario, donde solamente voy a buscar sobrevivir, voy a mirar solamente los gastos fijos, los gastos esenciales que yo requiero sí o sí cubrir en un caso de que pase un imprevisto. Ejemplo, digamos que estos gastos fijos son solamente de $800. Yo solamente voy a buscar esa cantidad para conformar el fondo de emergencia, que equivale a un mes. Entonces, para resumir, la primera opción, vamos a buscar los gastos fijos y o esenciales, como lo son pagar el arriendo, y también queremos cubrir los gastos variables, como lo pueden ser no sé, la suscripción a Netflix, ejemplo, que no es esencial, pero quisiéramos tenerlo cubierto dentro de nuestras necesidades en caso de que pasara un eventual imprevisto. Y en el segundo caso, solamente vamos a preocuparnos de conseguir el dinero suficiente para pagar las mínimas cosas como lo viene siendo el arriendo. Y ahora que ya sabemos nuestro número de gasto mensual, la siguiente pregunta viene siendo ¿cuántos meses de gastos tenemos que cubrir? Generalmente los expertos recomiendan tener de 3 a 6 meses de tus gastos como fondo de emergencia. Incluso algunos de ellos recomiendan 12 meses. Yo siempre trato de hacer énfasis en que la situación financiera de todos es diferente. Por lo mismo, el cuánto debo aportar de forma mensual y por cuánto tiempo, eso va a depender de cada uno. El fondo de emergencia no se tiene que armar de la noche a la mañana. Ejemplo, si yo quisiera juntar, si mis gastos son de $1.200 mensuales, y yo empiezo ahorrando $100 mensuales. Yo en un año recién voy a juntar el fondo de emergencia de un mes. Por eso que hay que tomárselo con calma y la idea es ir juntando lo que se pueda juntar, pero que sea de forma constante y ya se va formando un hábito, lo cual es lo más importante. La siguiente pregunta viene a ser ¿dónde guardo el fondo de emergencia? ¿Debajo del colchón? No.
Lo mejor es intentar dejarlo en alguna otra cuenta que no esté mezclada con las tuyas, para que de esa forma no hagas uso de ese dinero nunca, a menos que pase la emergencia de la que estamos hablando. Y para esto quizás una de las mejores opciones es una cuenta de ahorro. ¿Por qué? Porque el dinero lo tenemos que tener lo más líquido posible. Eso quiere decir que cuando pase el imprevisto, que obviamente no nos va a avisar, tenemos que tener acceso al dinero de forma inmediata. Ejemplo, un depósito a plazo no nos serviría. Generalmente estos son a 30 días, a 60, a 90. Entonces, si pasa la emergencia, ¿de qué nos sirve tener el dinero bloqueado ahí en el banco? Yo sé que una cuenta de ahorro no te va a hacer crecer mucho el dinero, pero no estamos buscando rentabilidad. Estamos buscando tener el dinero en donde crezca un poco y que podamos tener rápido acceso a él. Y para eso una cuenta de ahorro nos sirve. Por último, te recomiendo que intentes automatizar la transacción una vez que te paguen tu sueldo. Es decir, que una vez que recibes el sueldo, que se haga una transferencia de forma automática a tu cuenta de destino donde vas a dejar el fondo de emergencia, para que de esta forma tú no te des cuenta y se forme un hábito y nunca estés preocupado del fondo de emergencia, porque sabes que se va a transferir automáticamente una vez que recibas el sueldo. Me gustaría hacer las dos últimas acotaciones. La primera de ellas es decir que si ustedes tienen deudas, primero tienen que pagar las deudas antes de ponerse a juntar para el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque generalmente las deudas tienen intereses, si están afectadas bajo a tarjeta de crédito, van a tener intereses que son más altos que la rentabilidad que te va a generar el fondo de ahorro donde tú tengas tu fondo de emergencia. Y lo segundo es, ¿qué pasa si por ejemplo se demoran 3 años en juntar su fondo de emergencia? ¿Eso los va a limitar de poder invertir hasta que pasen 3 años? No. También pueden hacer lo siguiente, pueden dejar la mitad del dinero para el fondo de emergencia y la mitad del dinero para invertir. Así que bueno, espero que les haya gustado la información que les compartí hoy. Es verdad que hablar de este tema no es muy entretenido porque, digamos, no es muy atractivo tener dinero estacionado simplemente esperando para que ocurra un imprevisto, pero sí que es necesario y realmente, si se ponen a pensar, las veces que han pasado imprevistos y no han estado muy bien financieramente, me ha pasado 1.000.000 de veces, uno tiene que endeudarse y lamentablemente uno tiene que pagar intereses por tener que pedir dinero prestado. Así que bueno, eso fue todo por hoy y nos vemos la semana que sigue. Chao, chao. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest.